este tipo de plataformas. Se necesita computadoras, pero de alto vuelo. Vamos a avanzar integración. Integración. Ya habíamos hablado algo de lo que es manuales y reglamentos. El título solamente. Ah, solamente el título, pero manuales sí. Sí. Ya, a ver, ya, gracias. Vamos a hacer una pequeña recapitulación del tema, especialmente con lo que se refiere a manuales. ¿Qué hemos dicho en la organización que es importante? ¿Cómo nos marca el libro en actividades dentro de la organización? ¿Qué nos dice el libro? Cuando estamos haciendo organización, ¿cuál es la primera actividad? Establecer la estructura de la organización. Muy bien. Entonces, a través de lo que se conoce como organigrama. Ya, los dos me dan su nombre, por favor. Antonio Angulo. Michelle Marañón. Antonio Angulo y Michelle Marañón. Michelle Marañón. Ya. Entonces, la primera tarea en organización, la primera actividad es establecer cómo está estructurada la organización. ¿Qué nos muestra principalmente el organigrama? Hace una clasificación jerárquica dependiendo cuál es el administrador del hospital y los que van a seguir. Ya, principalmente hace nos muestra la jerarquización dentro de una organización. ¿Cómo es su nombre, señorita? Carla Fong. Carla. Bueno, entonces el libro nos dice, primero es establecer la estructura a través de un organigrama. Después hay que ver, dice, las relaciones que existen en esta estructura. Pueden haber relaciones de apoyo, pueden haber relaciones de coordinación, pueden haber relaciones de mando, nos dice, ¿no? Y otra actividad muy importante es la descripción de los puestos, nos dice, y darle la función o ver la funcionalidad que tiene cada persona que trabaja dentro de la organización. Entonces, después yo me pasé a explicarles lo que eran, para que entiendan mejor los manuales. ¿Qué tipos de manuales hemos visto que son importantes manejar dentro de una organización? Los más importantes, porque ya se ha dicho, hay otros manuales también, hay manuales administrativos, hay manuales ejecutivos, hay otros manuales, pero estos manuales que son importantes para manejar este tipo de recurso que va a estar en relación con los pacientes, ¿cuáles son estos manuales importantes que el libro también nos habla? El de organización de procedimiento, organización y procedimientos. Especificación de puestos. Muy bien, entonces tenemos el manual de organización y funciones, el manual de descripción de puestos y el manual de procesos y procedimientos. Después pueden haber manuales administrativos, manuales ejecutivos, pueden haber guías de atención, etcétera, ¿no? Pero
el libro aquí Manuel nos estaba hablando de esto y nos dice, las actividades son primero establecer la estructura de la organización a través de un organigrama y luego ver las relaciones y después ver los manuales. Nos dicen, no, los manuales, aquí vamos a ver cómo está la organización en cuanto a funciones y la descripción de los cargos o la descripción de los puestos. Hemos hablado mucho la anterior clase y les he dado hasta una tarea para que hagan ustedes un manual de funciones y de esa, por ejemplo, que se vea en cualquier servicio. Podría ser enfermería, psicología, servicio social, no sé. Y que hagan su manual de funciones y de esos mismos hagan su manual de descripción de puestos. Esos dos. No sé si les di como tarea o solo le di al otro grupo, no recuerdo. No, doctora, eso no mandó. Ya, No, doc. Como ejemplo, vamos a entrar a sus tareas. Pueden decir, por ejemplo, manual de funciones de director médico, jefatura de enfermería. Y se van a ayudar entrando a una página de internet. Entonces, pero ustedes tienen que completar esos puntos que les he dado el otro día, ¿se acuerdan? Por ejemplo, en el manual de organización y funciones les he dado descripción de cómo era su cargo, después tenían que buscar ciertas características. De acuerdo a esto, podrían ustedes buscar en el internet y completar. Cuando les toque hacer sus funciones, no me van a hacer más de 10 funciones. A ver, esperen un momento, voy a sacar el papel. Esto. Les di el otro día, manual de organización de funciones, determinación del cargo, ¿se acuerdan? Y les dije el objetivo general del cargo, la dependencia. Por ejemplo, les dije el director, ¿de quién depende? Hemos hablado y hemos dicho, depende de las autoridades del SEDES, ¿no ven? Y a través de eso del ministerio. Entonces, pero digamos la jefatura de enfermería dependería, digamos, del director. ¿Y cuáles serían sus dependientes de la enfermera? Serían todo el personal de enfermería. Estas cosas ustedes las encuentran, así buscan, manual de organización y funciones, personal de enfermería. Y sacan, y dicen, por ejemplo, funciones. No más de 10 funciones, unas 8 a 10 funciones, ¿ya? De la que escojan. Si escogen de personal de enfermería, de ese mismo hacen su manual de organización y funciones y su manual de descripción de cargo. Cuando hagan descripción de cargo, tienen que decir grado de instrucción. ¿Cuál tendría que ser el grado de instrucción de una enfermera? Universitario. Universitario, ¿no? Licenciada en enfermería. Especialización, no sé, tal vez si estuviéramos queriendo para algún cargo, por ejemplo, una especialización en neonatología, no sé si se inventa, ¿no? Experiencia laboral, depende de qué cosa va a ser y uno pide 3 años de experiencia en el cargo. Competencias, y ahí ustedes tienen que poner qué competencias va a tener, qué habilidades. Entonces, por ahí tiene que tener la habilidad, digamos, de dominio del idioma quechua, ¿ya? Entonces, una cosa así sencilla como para que ustedes se den cuenta bien cómo se hacen estos reglamentos y manuales. Con eso hemos terminado esta parte. Ahora, vamos a ver
Los reglamentos. Reglamentos. En las organizaciones se maneja mucha reglamentación, mucha normativa, ¿no? Por ejemplo, los profesionales médicos estamos bajo una ley que nos exige nuestro trabajo desarrollar a cabalidad de acuerdo a cómo dice la norma, que es la ley 3131 del ejercicio del profesional médico. Todos nuestros actos están plasmados ahí a través de diferentes artículos. Cuando estemos llevando auditoría médica, les voy a leer algunos artículos de esta ley, ¿ya? La ley 3131 del ejercicio del profesional médico. Pero hay otras leyes también, de que en las organizaciones de salud se cuida mucho, diremos no cometer errores porque nuestro trabajo está siendo evaluado a través de leyes, de normas. Pero el trabajo de los funcionarios en común está basado también en reglamentos, que son documentos de tipo legislativo que van a registrar, dice, los derechos y los deberes del trabajador. Derechos y deberes del trabajador. Entonces, en las instituciones de salud se hacen conocer los derechos, se hacen conocer los deberes, pero no se hablan de los derechos, no se habla mucho. No les he dicho esto en la anterior clase, creo que ya hemos hablado. Sí, doctora, lo empezó a mencionar, pero el internet empezó a cortarse y nos dejó aquí con esto. Ya nos había dicho que hay que hacer conocer todos los deberes y derechos de un trabajador. Ya, bueno, entonces siempre hay que hacer cumplir no solamente los deberes de los trabajadores, sino también los derechos. Y como personas que manejan organizaciones, no podemos pasar por alto los derechos que tienen los trabajadores como funcionarios públicos. No podemos hacer pasar. Por ejemplo, últimamente les decía, se están vulnerando los derechos que tienen los trabajadores en esta crisis de salud que estamos viviendo a nivel mundial. Yo no creo que la gran mayoría de los hospitales estén considerando mucho los derechos que tienen los trabajadores. Aquí está, como en la guerra, todo a partir de normativas que están saliendo de sedes, circulares, prohibido vacaciones, prohibido quejarse, prohibido, aquí no hay material, o sea, uno tiene que agarrarse como pueda. Pero sí nos están señalando el deber que tenemos de seguir asistiendo a nuestras fuentes de trabajo, el deber que tenemos de cumplir nuestros horarios, hacer turnos, estar en primera fila, o como están diciendo, en primera línea, o estamos convocados para la segunda línea diremos, de atención a los pacientes, o sea, todo es mostrarnos todo lo que debemos hacer. Pero cuando el trabajador solicita que se le dote del material necesario, no, ahí ya se hacen a los sordos, ahí no hay nada, no hay dinero, las autoridades no hacen caso, ¿no? Entonces, ¿pero qué tienen que hacer? Como las autoridades en cada hospital, tienen que luchar, así como se está exigiendo que el personal cumpla, se tiene que luchar para que también se respeten los derechos que tienen los trabajadores. Y en cualquier época los trabajadores tienen derecho a la jubilación, a un trato digno, a tener permiso, a tener horas de descanso. O sea, tienen muchos derechos y no nos debemos olvidar que también eso es importante para quien maneja una organización. No es cuestión de exigirle a alguien de todo y no darle nada. Por eso es que se generan esos ambientes caóticos dentro de las organizaciones cuando hay estructuras donde la línea jerárquica es muy autoritaria, no quiere escuchar a los demás, entonces genera un desconfort
entre todo el recurso humano que trabaja en el, ¿ya? Entonces, eso es lo más importante. Continuando con las tareas, porque a mí me gusta bastante que lean, y ustedes tendrán que amontonar todas sus tareas y el primer día de clases presentarme sus tareas. Bueno, entonces yo, otra tarea que les estoy dando a todos los grupos, y ustedes me lo separan, ¿ya? O sea, le ponen un papel, no sé, y ponen segundo parcial. O sea, todo lo que hemos hecho para el primer parcial y luego segundo parcial. Y para el segundo parcial van a ustedes a hacer derechos y deberes del médico, derechos y deberes de los pacientes. ¿Qué te he hecho? Sí. Yeah. Derechos y deberes del médico, derechos y deberes de los pacientes. ¿Tendrán derecho los pacientes o no? Sí, doctora. ¿Qué derecho tendrá un paciente? A una consulta oportuna, acceso a la consulta de partida, tiene derecho a tratamiento, Un derecho fármaco. a tener un buen tratamiento, un derecho, y son, o sea, van a analizar ustedes sus derechos. Hay un derecho que no se cumple por nada, especialmente en la consulta pública. El derecho que tiene el paciente dice a elegir su médico tratante. ¿Se podrá elegir cuando uno esté en una consulta del Estado? Jamás. Ahí tiene que ser atendido por quien le toque. Pero en la consulta privada donde uno pone su dinero, tiene ese derecho el de elegir qué médico quiere que le trate de acuerdo a sus recursos económicos, ¿no? Pero sí hay un derecho, o diré, hay algo que sí se cumple en los pacientes, en que dice, tiene derecho a saber, diremos, cuánto va a gastar en una consulta, cuánto le cuesta. Eso sí que se cumple, porque le dicen, bueno, esta cirugía le va a costar 600 bolivianos, pague el 50 o el 70% si quiere operarse. Eso sí, segurísimo que se cumple, ¿ya? Y entonces van a ver ustedes cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes de médicos y de pacientes, que es muy importante también. Bueno, ahora nos vamos a ir hacia otro paso del proceso administrativo. A ver, ¿cuáles son las fases del proceso administrativo o los pasos del proceso administrativo? Planeación, organización, integración, evaluación y vigilancia. Evaluación y Coordinación y vigilancia. por suerte no he escuchado. Evaluación y control. Bueno, de esos pasos del proceso administrativo hemos avanzado planeación, organización y parte de dirección. Para no crear confusión, esta parte de la dirección que nos habla el libro Working Manual, lo voy a avanzar después del examen, para que no creen confusión. Bueno, entonces, ustedes la parte de dirección solamente van a estudiar del libro Malagón, porque esta segunda parte donde habla también Working Manual de dirección lo vamos a tomar en cuenta en el segundo parcial. Entonces, ¿qué nos toca? Es llevar integración. Es un aspecto así pequeño porque esta función de la integración no es tanto correspondencia del director. Si bien el director, como dice su manual de organización y de funciones, que dice que una función
del director es participar en la calificación y además en el escoger personal competente para el desarrollo de una de un determinado puesto es su función del director. Entonces se tiene que hablar algo de integración en el proceso administrativo, pero no tan profundamente, ¿ya? Por eso es que el libro Joaquín Manuel también apenas lo menciona, pero vamos a aprender qué se hace en integración nada más. Cuando hablamos de integración nos estamos refiriendo enteramente a lo que es el manejo del recurso humano. Recurso humano tiene siempre en todos los libros la abreviatura de 2 N's mayúsculas, 2 H's mayúsculas. En líneas generales, la integración se refiere a escoger a las mejores personas, a las personas más capacitadas, a través del cumplimiento del cumplimiento de lo que dice en los manuales de descripción de puestos, por ejemplo, ¿no? Porque estamos diciendo en la descripción de puestos, estamos viendo los requisitos. Y entonces estamos diciendo, para este puesto necesitamos que esta persona tenga estas características. Entonces, a través del cumplimiento de estas características, nosotros elegimos el personal más adecuado para cumplir una función en un determinado puesto. Entonces, la integración tiene también sus pasos. ¿Y cuáles son estos? Un primer paso es la selección. La selección de personas más capacitadas a través, por eso les digo, de ver el manual y ver cuál es el requisito de estas personas que estamos escogiendo. Pero cuando hacemos una convocatoria pública para admitir personal, debemos de tratar de ser ya desde un principio como que más cerrar un poco el círculo, ¿no? O sea, no podemos dar una convocatoria muy abierta. O sea, yo, por ejemplo, para el psiquiátrico no puedo decir, no puedo lanzar un anuncio, por ejemplo, en el periódico y decir, el Instituto Psiquiátrico requiere personal de enfermería. Entonces, cuando las personas vengan y se presenten al hospital, van a ser un montón. ¿Qué es lo que yo habría tenido que hacer para que más o menos ya tenga personas que estén de acuerdo con nuestro manual de descripción de puestos que yo estoy pidiendo gente? ¿Cómo tendría que haberlos convocado? Se llama un concurso, ¿no? Tenemos de un personal de enfermería para el psiquiátrico. ¿Será igual que un personal de enfermería que va a trabajar, por ejemplo, en terapia intensiva o en neonatología? Al menos que tenga experiencia, debería ser. Por eso, pero ¿experiencia en qué? En patología psiquiátrica o que tenga algún posgrado. Sí, entonces seguro que en el manual de funciones dice para el personal de enfermería el requisito que sea una persona que tenga experiencia o por lo menos que tenga, cuando dice en el manual de descripción de cargos, grado de instrucción, por ahí es licenciatura, ¿no ves? Licenciatura en enfermería. Especialización o posgrado, tal vez en cursos, diplomados, no sé, en patología mental o en manejo de pacientes con patología mental, ¿ya? Experiencia laboral, el haber desarrollado este tipo de trabajo con pacientes con problemas psiquiátricos.
Entonces ya el manual de descripción de puestos ya nos está diciendo cómo nosotros nos tenemos que cerrar para contratar un personal y no tenemos que hacer pues abiertamente. Requiere personal de enfermería, ¿no? Entonces, una función importante es seleccionar, donde vamos a ver que la selección tiene que ser hacia las personas más competentes para cubrir diferentes puestos o posiciones. Bueno, una vez que hemos hecho esto, ya hemos contratado una persona, una o dos, con esas características, con esos requisitos. La otra parte es que nosotros le tenemos que hacer conocer sus funciones. Ya ahí nos agarramos el manual de organización y funciones, porque ahí nos está diciendo qué es lo que tiene que hacer en su puesto. Este paso de la orientación podemos decir que dentro de la integración es el paso más importante. La orientación es conocido también como inducción. En muchos libros no van a ver el término de orientación, sino inducción. Y la inducción es un paso que le da al nuevo trabajador una idea de la situación de la organización. Le da información sobre el hospital. Le da una orientación de cómo hacer su trabajo. ¿Cuáles serán los días que va a trabajar? ¿Cuáles serán sus turnos? Las reglas a las que se tiene que acomodar, las políticas del hospital, cuáles serán sus responsabilidades, cuáles serán sus funciones. ¿Ya? Entonces, este proceso de orientación o de inducción es un paso antes de que esa persona empiece a trabajar. O sea, tiene que estar bien informada de lo que tiene que hacer dentro del hospital, para que una vez que entre ahí adentro no se sorprenda en su trabajo y diga, a mí no me dijeron que yo tenía que tratar este tipo de pacientes. No me dijeron. Solo dijeron que yo tenía que tener tal vez un curso, que yo tenía que ser enfermera y nada más. ¿Ve? Bien importante, y no solamente hablando de las enfermeras. Yo como que recuerdo cuando yo llegué al psiquiátrico, la psiquiatría para mí fue una de las materias que más me producieron temor, porque cuando tuve que rotar psiquiatría me hicieron pues asustar pacientes, ¿no? O sea que tuve una experiencia muy fea y yo no quería saber nunca más de volver al psiquiátrico. Yo les tenía miedo a los pacientes con patología psiquiátrica porque me hicieron correr dentro de un pabellón. Pero resulta que cuando yo me presenté nuevamente a los años, cuando ya era profesional, para un cargo de un manejo de un programa de comunicación, información en comunidad que dependía del psiquiátrico, en ningún momento dijeron, esta doctora va a entrar a atender pacientes. Entonces yo me presenté y estaba saliendo de haber trabajado en un proyecto grande de fondo de inversión social, entonces tenía experiencia en lo que era hacer el IEC, información, educación, comunicación. Entonces les pareció adecuado mi currículum y me dijeron que me quede. O sea, me volvieron a convocar, pero nunca me dieron este paso. Nunca me avisaron que yo, además de hacer como salubrista
este programa, trabajar en este programa que era enteramente en la comunidad, yo tenía que atender pacientes. Si yo hubiese estado tal vez informada de lo que me esperaba ahí adentro, y como yo había tenido una experiencia medio terrorífica ahí adentro, yo creo que no iba a aceptar. Iba a decir, no, yo les tengo temor a los pacientes con patología psiquiátrica, ¿no ve? Pero de repente, cuando yo ya estaba trabajando, creo que como unos 15 días, me dicen, a partir de ahora usted se hace cargo, aparte de trabajar en el proyecto, usted se hace cargo de la parte clínica de los pacientes. Listo. Por suerte, a partir de ese entonces, nadie más me hizo asustar. Alguna vez he tenido algunos pequeños encuentros con los pacientes, porque son a veces peligrosos, pero ahora ya no me asustan, ¿no? Tengo mucho cuidado y los conozco y sé cómo responden, sé cómo actúan, sé en qué momento me debo cuidar. Entonces, muchas personas no reciben esta orientación e inducción. Y por eso es que a veces yo veo en el hospital, digo, bueno, entró a trabajar un licenciado o un enfermero. La siguiente digo, ¿y dónde está ese enfermero? Ya no viene más. ¿Por qué? Porque ha tenido un problema con un paciente, ¿no? Entonces, es importante este paso, la orientación o inducción. Entonces, ¿qué quiero que anoten? Que el libro no les dice. En este paso se presta información sobre el hospital, orientación sobre cómo hacer su respectivo trabajo, los días, los turnos, los horarios, las reglas